Y comenzamos con nuestro ciclo Tocando Historia. Y en este ciclo de tocar historia y rever y rememorar hechos en los cuales nosotros disfrutamos y aprovechamos el trabajo de tantos hombres que soñaron y que se jugaron por aquellos sueños de fe que tuvieron, en esta ocasión vamos a conversar y vamos a dialogar ampliamente con quien fue el fundador de una obra tan grande. Por eso en este nuestro ciclo Tocando Historia vamos a hacer el trabajo de la misión evangélica en Villarreal con su fundador, el pastor José Bongarrá, un hombre de 76 años, 60 años en la obra misionera, en la obra de extender el evangelio a través de distintas áreas, que él nos va a ir contando a medida que vayamos conversando. Tiene 6 hijos, 20 nietos, fundador de la Escuela Cristiana Evangélica aquí en Capital Federal. Y digo aquí en Capital Federal porque es justamente en el edificio de la Misión Evangélica donde nos encontramos grabando esto que es Tocando Historia. La Escuela Evangélica con más de 2.500 alumnos, 5 escuelas albergues en el interior del país, 400 alumnos diariamente reciben educación allí, alimento, cuidado, y este trabajo de la educación comenzó con la historia que don José Bongarrá, el pastor Bongarrá, nos va a contar a través de este ciclo. ¿Cómo está, pastor? Bueno, tengo la alegría de saludarles a ustedes personalmente, a Pedro Fuentes, que está conmigo haciendo la grabación, y aprovecho para saludar a todos los hermanos y amigos de Brea Pozo, Santiago del Estero, y a donde llega esta emisión que diariamente se está dando con tanto éxito y que tiene tanto alcance. Me alegro mucho de poder compartir este momento con ustedes. Y vamos a comenzar ya porque queremos aprovechar mucho el tiempo que vamos a estar con el pastor Bongarrá en Tocando Historia. Y para empezar a tocar la historia que queremos que usted nos las reviva, pastor, quisiéramos preguntarle ¿cuántos años tenía usted cuando comenzó a predicar aquí en este barrio de Villarreal? Más o menos en qué fecha fue. Yo tenía, cuando me convertí al Señor, tenía 13 años, fue en el año 1927, y posiblemente unos 3 años después, siendo un jovencito de 16 años, vine a esta zona de Villarreal para predicar el Evangelio, y siempre digo que comencé en una piecita de 2x2, que era un depósito de semillas, y eso parece simbólico porque realmente yo venía a sembrar la semilla de la palabra de Dios, y mi primera predicación fue en una piecita que era un depósito de semillas. Esto era aquí en la zona, en Villarreal, sobre la calle Pedro Lozano y Tinogasta. Y Pedro Lozano y López de Vega, mejor. Sí. Y usted comenzó como sembrador, pero como sembrador de la semilla traída del cielo. Claro. Este barrio no era como hoy lo vemos, estamos aquí casi en un rascacielos, viendo una cantidad de edificios. ¿Cómo era el barrio, pastor, en esos años? Bien, era un barrio donde vivía gente de condición humilde. Las casas estaban cercadas por alambrados. Difícilmente hubiera paredes para separar una casa de otra, eran los típicos alambrados. Pero era una población de gente trabajadora, gente de humilde condición, pero trabajadora. Había una gran paz en toda la zona, y poco a poco iba adelantando. Empezaron a asfaltar algunas de las calles y por ahí entrar un colectivo, pero todavía todo era muy precario, de muy humilde condición. Usted me mencionó que tenía 16 años cuando comenzó a predicar aquí en el barrio de Villarreal. La pregunta es, ¿cómo es que siendo tan joven se decide a comenzar un nuevo testimonio? Bueno, es una vocación dada por Dios. Yo sentía el impulso de
la evangelización, de tal manera que ya esos años, esos 3 años, desde los 13 a los 16, yo tenía a mi cargo clases de escuela dominical y le predicaba a los niños y también predicaba en algunos hogares. Y entonces un hombre, un turco, me encontró por Villarreal y me dijo, ¿no vendría usted a predicar el Evangelio aquí un día sábado? Y con mucho gusto. Y así combinamos para un día sábado. Y yo llegué a la estación Villarreal, que está justo frente de donde está nuestro edificio, aquí ahora. Y tomé el tren en la estación Villaluro y llegué aquí a Villarreal y me esperaba este señor turco. Me llevó a ese saloncito de 2x2 en la calle Pedro Lozano. Era un deseo que había en mi corazón de predicar el Evangelio en todas partes. ¿Este hombre que lo invitó era un cristiano, un creyente en Jesucristo? Entiendo que sí, entiendo que sí. No le vi mucho tiempo más después, pero él fue el que me animó para venir y creo que realmente tenía cierta experiencia en cuanto a lo que era la palabra del Señor. Nosotros disfrutamos del ministerio que Dios le ha dado y hoy estamos aquí en el estudio de Emisora Transparente, grabando esto. Sí. Pero nos preguntamos, a los 16 años, pastor, ¿qué preparación bíblica tenía usted para comenzar este trabajo evangelístico? Mi preparación bíblica está basada íntegramente en la palabra de Dios. Y para eso quiero leer un trozo que espero que mis oyentes escuchen con atención. Está en el libro de Proverbios. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre inocente, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como al Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y, en fin, muchas cosas vamos a poder conseguir. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y agrega el pasaje unos textos que son los que fundamentan mi vida espiritual y mi conocimiento espiritual. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y a los que no creen, el Señor les dice, por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mis manos y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. En esas palabras está el fundamento de la sabiduría. Así que mi conocimiento, mi preparación bíblica está fundada en la palabra de Dios, no solamente el Antiguo Testamento que he leído, el libro de Proverbios, sino también está en el Nuevo Testamento que citaremos si oportunamente se nos da la ocasión. Usted basaba entonces su preparación bíblica en la sabiduría que Dios ofrece y que Dios da a aquellos que le temen. La sabiduría divina. La sabiduría divina, que dista mucho de la sabiduría humana, ¿no? Justamente, sí. Porque en las escuelas ahora se instruye, pero
nosotros en nuestras escuelas y los centros comunitarios no solamente instruimos, sino que educamos. Y entre instrucción y educación hay un mundo de diferencia, porque se instruye para la vida, se educa para la vida y la eternidad. Y el pastor ya está yéndose a las preguntas adelante. Ya vamos a llegar al tema de la educación, que es el que el pastor ha desarrollado por tantos años. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar algo de música y luego seguimos tocando historia con el pastor José Bongarra. Y continuamos tocando historia. Y en este ciclo, la historia de la misión evangélica en Villarreal. Y estamos con su fundador, el pastor José Bongarra. Y yo quisiera, pastor, preguntarle, cuando usted vino aquí a Villarreal, ¿vino solo o vino con otras personas a iniciar esta obra? Cuando comenzamos la obra en forma más efectiva, estuvo acompañándome el hermano Heraldo Vieira, mi cuñado Sechi y también el hermano Caprota. Ellos fueron los compañeros. Y había también un hermano llamado Marcos Bernal que también tomó parte. Así que era un pequeño grupo que se fue creciendo, porque las reuniones en ese lugar donde nosotros empezamos, que después fuimos a otro lado, y fue creciendo y desarrollándose, empezaron a venir gente, y así que se fue agrandando el número de asistentes y de colaboradores. Ahora, usted nos está contando y vemos el resultado de la obra. Evidentemente fue creciendo aceleradamente. ¿Era dura la gente para recibir el Evangelio o ante la evidencia que vimos realmente recibía con facilidad el Evangelio? La gente era exactamente igual como es ahora. Había aquellos que rechazaban y que blasfemaban. Quizá había un poco más de fanatismo religioso y entonces nos rechazaban por eso. Pero había mucha gente que se avenía y aceptaba la invitación para venir a escuchar la palabra del Evangelio. Y escuchaban con atención y llevaban la literatura y los evangelios que nosotros les dábamos, y así fueron creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios también, y se convirtieron familias enteras. Y a medida que iba creciendo el grupo, seguramente no entraban en esa piecita de 2x2 que usted menciona. No, tengo una historia de construcciones muy larga. Yo a veces pienso que he construido más que muchos constructores. Cuando esa piecita resultó pequeña, nos fuimos a la calle, a una sala de negocio en la calle Cimbrón 5430, y estuvimos allí por 2 años más o menos, y después de ahí fuimos a Lope de Vega 2690 hasta el año 40, donde fue que formamos la congregación, porque hasta ese momento yo trabajaba vinculado con una iglesia de Villaluro, que este trabajo se hizo en comunión con ellos durante ese tiempo. Así que la gente venía, fue creciendo el interés, y unos venían trayendo a otros, de tal manera que realmente los locales fueron resultando reducidos, pequeños, y fue necesario agrandarlos. Ahora usted dice que construyeron muchos locales y fueron trasladándose y cambiando de salones. Y la pregunta es, ¿de dónde salen los fondos? Porque las construcciones salen caras y bien podría caber el pensamiento de que muchos creen que los evangélicos reciben siempre dinero, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de dónde salían los fondos, pastor, para construir estos templos? Bueno, los fondos salían del esfuerzo de los miembros de la iglesia. Nunca nosotros pedimos plata al público, nunca hicimos una colecta delante del público no creyente. Siempre los fondos fueron aportados por los hermanos de la congregación o también por iglesias
de otros países que, enterados de nuestro trabajo, nos enviaban donaciones, pero en ninguna manera pedíamos dinero en el vecindario o hacíamos cualquier cosa en ese sentido, porque teníamos siempre como principio que el que ama la obra de Dios es el que debe sostenerla. Dios no espera del hombre que no le da el corazón, no espera el dinero de ese hombre, pero espera sí de aquellos que le hemos dado el corazón, espera no solamente nuestro dinero, sino la entrega de nuestra vida. Así que no solamente predicaban, sino que mostraban con sus ofrendas y con su vida que ser cristiano es fe y práctica, ¿no? Así es. Y ya que hablamos de práctica, usted vino a los 16 años a Villarreal y supongo vino soltero, pero luego se casó. Y la pregunta que quisiera hacerle, ¿dónde conoció a su esposa, pastor? ¿Aquí en Villarreal? Mi esposa fue, junto conmigo, alumna de la escuela dominical. Nos convertimos en el mismo tiempo y nos bautizamos también el mismo día. Y después trabajábamos juntos como maestros de la escuela dominical. Así que en el trabajo que hacíamos en la obra del Señor fue entablándose un conocimiento, una relación que se consumó en un noviazgo y se consumó después en el casamiento. Me casé en el año 1942. Y ya casado, como a todos nos sucede, vienen responsabilidades, vienen otras obligaciones, pero las esposas, según la Biblia, son las ayudas idóneas, la ayuda idónea que Dios preparó. ¿Qué participación le atribuye usted a su esposa en esta gran obra que Dios le permitió realizar? Le atribuyo una acción positiva y permanente que aún perdura. Ella vive, tiene la misma edad que yo, y ella siempre está dispuesta para acompañarme, para ayudarme y para estimularme en mi vida y para corregirme cuando hay alguna cosa que a ella le parece que debería hacerse de otra manera, en una forma respetuosa, como corresponde a una esposa, me dice, esto sería bueno que se pensara de esta manera. Es decir, es una compañera idónea. Dios me dio la compañera idónea para hacer esta obra. Y realmente, si hubiera sido una mujer contradictoria, difícilmente yo hubiera podido hacer todas las cosas que Dios me concedió la dicha de hacer. Y bien podemos sacar una reflexión entonces, para hacer una gran obra se necesita una gran mujer. Así es, eso es verdad. Tengo otra pregunta, pastor, aquí. Todavía nos quedan algunos minutos en este ciclo, en este bloque. Y la iglesia se va mudando de edificio, se va cambiando de lugar, pero va creciendo el número. Y usted vino junto a otros hermanos que mencionó. Y yo quisiera preguntarle, a medida que la iglesia iba creciendo en número, presupongo que iba creciendo también en su nivel espiritual. Y la pregunta es, ¿surgían dones en la iglesia como para ejercer en la congregación y edificarse unos a otros, o ustedes siempre eran los que ministraban? No, evidentemente los que Dios había levantado, había dotado para guiar la obra, como dice la Escritura, el que apetece obispado, buena obra desea. Cuando Dios inspira a los hombres para hacer la tarea de pastoreo de la iglesia, les da la capacidad para discernir y para ver en los que nos rodean los hombres que Dios va también levantando para que sean colaboradores y sean también los que comparten el desarrollo de la obra. Así que Dios fue proveyendo los dones. Tenemos que tener cuidado de que sea siempre una provisión de Dios cuando otros toman lugar, porque si es una voluntad nuestra por simpatía o un capricho o una voluntariosidad de algunos que dicen, bueno, yo quiero que me den un lugar, yo quiero predicar, yo quiero dirigir, como si fuera una especie de cuartel o algo por el estilo, eso no funciona. Dios
le fue levantando los dones para que la iglesia creciera. La iglesia entonces se funda en el año 1930, por lo menos se comienza a predicar, más o menos. Sí, pero en el año 40 se establece como iglesia independiente. Fue anexo, Fue un estuvo anexo. dependiendo de la Sí, iglesia en Villaluro, sí. de acuerdo. Y en el 40 se establecen, no en la pieza de 2x2, ¿no? Estábamos en Lope de Vega 2690, en una sala, diríamos, de 8 o 10 metros de largo por 7 de ancho. Pero inmediatamente que nos formamos iglesia, compramos un terreno en la calle Tinogasta, a una cuadra del lugar donde estábamos antes, Tinogasta 5345. Y allí edificamos un salón de 7 metros de ancho por 14 de largo, con un palco arriba, ya un lugar para unas 200 personas. Y lo hicimos nosotros, porque no basta tener dinero, hacía falta hacer el trabajo. Y el dinero había que comprar los materiales, y para comprar los materiales juntábamos el dinero, además de nuestras ofrendas, vendíamos algunas cosas que las hermanas fabricaban, y ese dinero lo aplicábamos a la compra de materiales. Y para construir, para levantar las paredes, colocar los techos, teníamos hermanos albañiles que trabajaron sin cobrar nada. En Tinogasta 5345. El verdadero cuerpo de Cristo entonces trabajando en lo espiritual y también en el desarrollo material de la obra cristiana. Sí. Hacemos una pausa, le propongo una pausa. Muy bien. Escuchamos música, buena música, y continuamos tocando historia con la misión evangélica y el fundador, el pastor José Bongarra. Continuamos entonces tocando historia y estamos con el trabajo de la misión evangélica en Villarreal y vamos a un área que en estos años parece que quedó un poco dormida, en el recuerdo de quienes no lo vivimos tan de cerca, pero ya que tenemos al pastor Bongarra, le preguntamos, ¿la iglesia en Villarreal predicaba aquí en el barrio solamente, pastor? No, aquí en el barrio teníamos reuniones por medio de carpas. Usamos mucho las carpas de lona y que se formaban salones como para unas 200 personas. Eso era una manera. Y la otra manera era estableciendo anexos, lugares de predicación. En ese sentido tenemos una historia muy hermosa, reuniones caseras que luego se establecían en testimonios y se formaban anexos para luego formarse iglesias. Puedo darle los nombres de los lugares. Empezamos un día en Merlo. Fui a visitar a un hermano enfermo, Ramón Castro, que vive todavía, y cuando salí de aquí, de Villaluro, de la capital, y fui hasta Merlo, que estaba bastante lejos, y era una barriada que recién se formaba, el barrio Parque San Martín, fui allá y me quedé impresionado, y le dije, pero ¿cómo ha venido usted a vivir a este lugar tan lejos, su señora, sus chicos? Dice, bueno, esta era una casita que teníamos nosotros y realmente para no pagar más alquiler estamos viviendo aquí. Bueno, entonces, como es lejos, vamos a hacer una cosa. Yo voy a venir una vez por semana aquí a tener reuniones. Y empecé a ir una vez por semana y después dije, ¿qué le parece si colocamos una carpa? Y pusimos una carpa al lado de la casa de él. Y ahí tuvimos nuestra primera reunión en Merlo en una carpa. Merlo es el primer anexo que se formó. ¿Recuerda, pastor, más o menos en qué año fue eso? Eso sí que es un poco más difícil para mí. Los años... Ahora, la iglesia, para que nos ubiquemos, ¿ya estaba bien formada aquí en Villarreal en esos años? Sí. Uh-huh. Era una iglesia ya de más o menos 80 miembros, ya fácilmente, ¿no? Y los hermanos después de allí compramos un terreno donde está actualmente el local de Merlo, en Parque San Martín,
donde está nuestro hermano Vicio, allí, ese lo construimos nosotros. Íbamos con una camioneta que yo tenía, llevaba material, y llevaba a los obreros y trabajábamos los sábados y los domingos a la mañana trabajábamos también y a la tarde teníamos las reuniones. Voy a mencionar... Sí, usted dijo que me iba a mencionar los distintos anexos. Eso sí. Bueno, tenemos Merlo, Ituzaingó, Paso del Rey, Villa Amelia, Villa Mateu, Morón, Aviación y Morón, Barrio La Merced, y también Barrio Gastronómico. Todos esos lugares tuvimos una participación nosotros en la predicación del Evangelio. ¿Ustedes se distribuían el trabajo, iba uno a un anexo, otro a otro? ¿O sí, esa historia que a mí algunas veces me contaron, que usted en un mismo día predicaba hasta 3 veces en distinto anexo? Bueno, los domingos se daba, pero no mucho, no. Había buenos hermanos y animosos, y Dios proveía a los siervos para predicar y para ocuparse de esos lugares, porque no bastaba solamente la reunión de un domingo, hacía falta darle todo el otro material de crecimiento, y Dios fue levantando en todos esos lugares, fue levantando hombres. Todos son lugares que actualmente están funcionando y están creciendo. El otro día celebraron, el 25 de mayo, en Morón, Aviación, celebraron el aniversario de ellos, más o menos creo que 30 años, y estaba el salón lleno completamente, ¿no? Un lugar muy hermoso. ¿Cuánto tiempo tardaba un anexo en seguir siendo atendido desde Villarreal para que, no digamos en forma oficial se constituyen iglesias, sino para que hayan hermanos capacitados del lugar para predicar y enseñar la palabra? No se puede dar una norma y un tiempo de forma fija. Depende de muchas circunstancias. Eran distintos unos de otros, entonces. Claro, siempre son distintos unos de otros, ¿no? Pero a veces pasaban 3 años, 4 años, a veces pasaban 8 años, a veces pasaban 2 años, y era a veces venían hermanos de otros lugares y se establecían allí, y entonces era más fácil y más rápido el funcionamiento. Todos estos anexos que usted mencionó, pastor, pertenecen a la zona oeste, ¿no es cierto? La zona oeste. La zona oeste. Sí. Ya hoy son iglesias de hace años, como usted mencionó, 30 años cumplió la iglesia de Morón. Yo quisiera preguntarle, estos anexos que se hicieron iglesia, ¿siguieron con el mismo ímpetu evangelístico que la iglesia en Villarreal? Yo tengo que dar gracias a Dios para decir que, si no todos, la mayoría siguieron con y siguen con este ímpetu evangelizador, y van haciendo avanzadas y formando también subanexos en cada lugar. Y volvemos un poco de la zona oeste aquí a Villarreal. La obra fue creciendo, no quisiera yo despersonalizar este trabajo de hombres tan fieles a Dios que trabajaron en la extensión del Evangelio. Por eso quisiera, si usted recuerda, los nombres de los primeros ancianos de la iglesia aquí en Villarreal, pastor. Con mucho gusto, y es un placer para mí mencionar algunos, y solamente digo algunos porque hubo muchos otros que ahora no están, pero Heraldo Vieira, Armando Secchi todavía, y Caprota todavía viven, pero don Augusto Todó y Sanino, que han partido para estar con el Señor, ellos fueron sobrevedores de la iglesia en Villarreal. Después se fueron agregando otros, el hermano Palazzo, Benito, mi hijo, Juan Carlos Sicone y otros más, Rubén Calabreta y otros más que se agregaron al cuerpo de sobrevedores. Y hacemos una pausa porque mencionar a don Augusto, a don Sanino, nos trae, como a todos quienes los conocimos, el grato recuerdo de su enseñanza, de su ejemplo, de sus vidas entregadas, y con mucho gozo, en el Señor yo lo digo, soy parte del fruto del trabajo de estos hombres piadosos. Algunos han partido y otros están, como el pastor Bongarrá, a quienes les debemos sin duda mucha gratitud, pastor.
y mucho reconocimiento. Sin duda el reconocimiento se los da el Señor, pero en esto que es un ciclo de tocar historia no es una historia fría, es una historia que se vive, que se siente, que se disfruta, y como usted oró al principio, es una historia para la gloria de Dios. Vamos a una pausa, Bueno. Seguimos enseguida. Continuamos en nuestro ciclo Tocando Historia con el pastor José Bonguerra. Y dejamos un poquito, no por no ser importante, sino por irnos a otra área del ministerio del pastor Bonguerra. Nos vamos a la educación. No voy a volver a mencionar que es fundador de la escuela evangélica con 2.500 alumnos y de 5 centros comunitarios y todo el resultado de la educación que está a la vista. Vamos a ir al principio, pastor. ¿Cómo comenzó en usted la idea de evangelizar a través de la educación? Bueno, es el resultado de ver que en la Biblia es la base de toda la sabiduría. Entonces, si la Biblia es la base de toda la sabiduría, tenemos que dar la Biblia en la educación, porque ella es la que va a producir el cambio, la transformación, la nueva criatura. Por eso decía antes yo que una cosa es instruir y otra cosa es educar. Nosotros en nuestras escuelas y en nuestros centros comunitarios tenemos como meta la evangelización. Las escuelas son un brazo de evangelización de la iglesia. Y de tal manera que nuestro enfoque siempre es apuntando al corazón y a la mente del alumno para que él reciba a Cristo y se convierta en una nueva criatura. Allí está el sumum de la educación, la nueva criatura formada por Cristo. ¿Y usted esta visión de la educación la encontró en la misma Biblia entonces, pastor? Por supuesto, en la misma Biblia, porque la Biblia es la que nos señala cómo Dios transforma al hombre, cómo Dios le hace nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Y usted tiene esta, llamémosle, visión de parte de Dios, no visión en el sentido angelical, ni mucho menos, pero sí visión en el sentido de cómo Dios le va mostrando una nueva puerta de evangelización. Solo evidentemente no lo hizo, pero la pregunta es, cuando usted cuenta esto a la iglesia, a los ancianos, ¿recibió apoyo directo a este nuevo ministerio? Sí, tuvimos la iniciación de la escuela, de la obra educacional, fue de esta manera. Yo hablé con los ancianos de la iglesia y les dije, me gustaría reunirme con los ancianos de otras iglesias evangélicas vecinas porque quisiera que iniciáramos la obra educacional. Y hice una reunión en el salón en la calle Tinogasta, estábamos ya en Tinogasta 5270, un salón para 1.500 personas, que habíamos salido de 5345 y fuimos a 5270. Y entonces yo había hecho una especie de diagrama de cómo hacer la escuela, remodelando un garaje, en fin, una serie de remodelaciones. Y me dijo un hermano, dígame, José, dice, ¿no habría otra cosa más práctica? Por ejemplo, dice, ¿no habría otro lugar donde hacer la escuela? Y yo le dije, sí, hay un lugar muy grande, es la azotea del templo, que tiene 1730 por 26 metros. ¿Y cuánto te parece que costaría eso? Y yo dije, bueno, yo calculo que 500.000 pesos podríamos hacerlo. Bueno, terminó la reunión con la idea de que íbamos a hacer la escuela, pero no nada de arriba, sino íbamos a ver cómo podíamos remodelar. Incluso se incorporó la necesidad de ómnibus para que los chicos fueran a su casa a comer. Y entonces mi esposa dijo, no, le hacemos la comida aquí. ¿Hacer la comida aquí? Digo, pues es una barbaridad. No, dice, para nosotros es un trabajo fácil, dice eso. Las mujeres estaban evidentemente preparadas para hacer comprometidas. y comprometidas para la cocina.
Eso fue el último día de octubre de 1960. El 1 de noviembre de 1960, yo tenía el teléfono al lado de mi cama, suena el teléfono, digamos, entre 8 y 9 de la mañana, y siento a la voz de mi querido hermano Rubén Andrés. Me dice: José, estuve pensando lo de anoche, ¿te animás a hacer la escuela? Si tenés los 500.000, digo, claro que me animo. Bueno, disponés ya de 500.000, me los pagás cuando podés. Y si no podés pagarlo, no te preocupes, esto es para el Señor. Pero si podés pagar, sí. Y se lo devolvimos después. Y empezamos con 500.000 pesos a hacer la escuela en la azotea, 6 metros de altura. Así que tuvimos que levantar todo el material, ladrillos, chapas, hierros, maderas, todo levantar para hacer. Hicimos una escuela con 7 aulas para primaria y 2 aulas para jardín de infantes, y también la dirección, una salita para dirección. Le pusimos maderas que conseguimos regaladas de una casa que fabricaba telas, una hilandería, que había cerrado. Nos regalaron todas esas maderas, todos los tirantes. Estaban impregnados de aceite esos tirantes. Yo creo que si voy por allí todavía estaban tirando aceite. Y sobre eso las chapas pusimos, y debajo pusimos harbor para darle vista. Empezamos la escuela el 1 de noviembre, y el 13 de marzo de 1961 entraron los chicos en la escuela. En ese periodo de tiempo hicimos la escuela, toda la escuela en Tinogasta 5270, en la azotea del templo. Me deja realmente muy entusiasmado y pasmado de ver cómo Dios contestó esos 500.000 pesos, iba a decir australes, 500.000 pesos de ese día a las 8 de la mañana. ¿Fue para usted de alguna manera el sello que Dios daba de aprobación? Claro, fue la aprobación. Evidentemente no alcanzaron, pero a medida que que trabajábamos, íbamos entrando en el entusiasmo de los hermanos que apoyaban y seguían aportando. Era una época que los ladrillos costaban 28 pesos el millar. ¿Y contrataron una empresa para construir? No. Todo lo hicimos los hermanos varones de la iglesia. Trabajábamos allí todos, y hay muchos que se acuerdan que cuando vinieron el día anterior de la inauguración, vinieron y me encontraron a mí con pantalones cortos y con la pala levantando material, y con la rondana para llegar hasta el techo. Y los jóvenes trabajaron, Willy Fontao y el hermano, el padre, mis hijos, Benito, Juan Pablo, y todos trabajaron, toda la juventud, que no puedo mencionar a todos, trabajaron con todo entusiasmo. No pagamos un centavo de mano de obra, todo lo hicimos nosotros. Yo tenía una pregunta aquí escrita, usted en realidad me contestó varias juntas, pero si usted tuviera que definir el primer paso que dio, que dio, porque el primer paso sería quizás la reunión que tuvieron, ¿cuál sería, en lo que usted recuerda, cuál sería la primera actitud que tuvo luego de recibir esta indicación de parte de Dios de que la evangelización se hace a través de la educación? Es una forma de hacerla. Sí, yo tuve el convencimiento de que la escuela es un brazo de evangelización de la iglesia, y ese convencimiento fue el que me llevó a hacer la tarea. Vamos a seguir hablando de educación, pero hacemos nuestra pausa y luego seguimos. Continuamos tocando historia, el trabajo de la misión evangélica en Villarreal, el trabajo de la iglesia transparente. Hoy ya es la iglesia transparente después de muchos años de sudor, de lágrimas, de esfuerzo, de trabajo. Y estamos con el pastor Bongarrá. Él nos está contando su historia personal y la historia de tantos hombres que trabajaron en esta gran empresa, la empresa que Dios les puso. Y estábamos en el tema de la educación, pastor.
¿Recuerda usted el año que comenzó la tarea educativa entonces aquí en la misión? Sí, como lo dije antes, la construcción se comenzó el 1 de noviembre de 1960 y el 13 de marzo de 1961 inauguramos la escuela. Todos los grados del primario y también 2 sesiones de jardín de infantes. De una sola sentada hicimos toda la escuela primaria. Y la construcción se terminó en pocos meses. Todos trabajaban, nos decía usted. Ah, sí, sí. Ahora, hoy día, yo no soy muy conocedor, pero de aquellas iglesias que están trabajando en la educación también, porque ahora gracias a Dios hay unas cuantas, uno encuentra que uno de los problemas graves es el tema del personal docente, del personal administrativo. En aquellos años, pastor, ¿era fácil conseguir personal para que se ocupe de la escuela? Yo diría que no era fácil y creo que cada vez es más difícil, porque ahora, por un lado, tenemos que dar gracias a Dios que se van abriendo escuelas, porque ahora hay un despertar, especialmente entre las iglesias nuestras y otros grupos, hay el despertar de hacer escuelas. Pero Dios proveyó. En ese año 61, mi hija se había recibido de maestra el año anterior, así que se inauguró flamante. Teníamos todas las maestras, menos la directora, que fue la señora de D'Alessandro, Hortensia D'Alessandro, que falleció después. Todas las demás, las maestras todas eran flamantes, nuevitas, recién salidas de... Estrenaban el título. Estrenaban el título allí. Así que estábamos muy contentos con eso. Y teníamos la provisión por lo menos para ese año. Entonces Dios, como siempre, proveyó al momento que necesitaba. Así es. Las escuelas se van multiplicando poco a poco, gracias a Dios. Ahora, en esos años, cuando en el 61 se inauguró la escuela, ¿era la primera escuela evangélica aquí en Buenos Aires? Era la primera escuela evangélica en Buenos Aires dentro de las asambleas. Había escuelas luteranas, pero no había escuelas de otros grupos, porque los otros grupos no querían saber nada con la escuela. Creían que la escuela, la enseñanza, era una responsabilidad que no tenía que sacarse de la mano del gobierno, que el gobierno era el responsable. Y nosotros sabemos que en verdad, la Iglesia de Cristo es la responsable de la educación, porque solamente la Iglesia de Cristo, con el mensaje céntrico de Cristo, es la que puede dar la educación verdadera. Y siguiendo con la historia de la escuela evangélica aquí en Villarreal, ¿los miembros de la iglesia se fueron involucrando en la tarea de la escuela? Sí, muchos miembros se fueron involucrando. No diría que todos. A veces pensamos que hay algunos que no entienden todavía la obra de la educación y creen que es una cosa aparte. Y hay el peligro de separar lo secular de lo espiritual. Siempre hay ese peligro, pero nosotros, felizmente, la mayoría de los ancianos de la iglesia estamos involucrados en tareas que tienen que ver con la escuela. Así que por eso mantenemos firmemente. Diariamente se hacen devocionales, diariamente se entregan literatura. El domingo pasado repartimos Nuevos Testamentos a un grupo de alumnos de primer año. Estaban los padres también y recibieron el mensaje de la palabra de Dios. No queremos, sería un desastre, y la escuela que no evangeliza, Dios la cierra. La escuela evangélica que no evangeliza, Dios la cierra. Yo tengo experiencia en eso. Había una escuela de una denominación que no voy a mencionar, hice una escuela secundaria, y resulta que empezaron a tomar profesores, no importa si eran creyentes o no eran creyentes. Duró solamente unos 4 o 5 años y tuvieron que cerrar todo. ¿Por qué? Porque no estaban dando a Dios el lugar primero que correspondía. ¿Usted cree entonces, pastor, firmemente que toda escuela evangélica tiene que tener personal cristiano evangélico? Debe tener como meta
de que todo el personal sea evangélico, no solamente el personal de enseñanza, sino también el personal de maestranza. Es importante que un niño que se acerque, por ejemplo, a la cocinera para recibir de la cocinera algún elemento, un poco de té o café o una torta o algo, que reciba de una persona creyente con un espíritu realmente cristiano lo que él necesita. Todo el personal entonces en la escuela evangélica educa. Todo el personal educa, así es. Y vamos a otra área de la educación, que es un área que usted la va a definir, yo no voy a dar ninguna adjetivación, pero ya desde aquellos años, ¿cuál era la actitud de las autoridades del gobierno, pastor, frente a la escuela evangélica? No hemos tenido dificultades con el gobierno de aquí, por ejemplo, el gobierno central aquí en Buenos Aires. Al contrario, recibimos siempre apoyo, recibimos comprensión. No es así con los centros comunitarios. En casi todos los centros comunitarios hemos tenido que luchar con los gobernadores de las provincias y también hemos tenido que tener dificultades, y en algunos tenemos dificultades todavía porque no responden a un convenio. Cada vez que yo establecía un centro comunitario, lo hacía sobre la base de un convenio firmado por el gobernador y firmado por mí como presidente de la misión, y también en algunos casos, como en Santiago del Estero, refrendado por la Cámara de Diputados. Así que no podría yo decir que tuviéramos muchas dificultades, pero en muchos lugares no gozábamos de simpatía, más bien se nos ponían trabas de distintas maneras. De acuerdo a lo que usted nos está contando, ¿era usted el responsable personal entonces de realizar los trámites, pastor? Generalmente todos los inicios los hice yo. Yo he hablado con presidentes, con gobernadores, con ministros, con autoridades de todas partes, y a todas les he llevado la palabra y la presencia del Evangelio. Tenemos experiencias muy lindas de la provincia del Neuquén, que cuando llegamos nosotros a Andacollo, había allí una secta religiosa de origen un poco exótico, aunque parecían evangélicos, y habían dejado sembrado un ambiente de ignorancia, de un ambiente de pequeñez. Y cuando comenzamos nosotros y colocamos la piedra fundamental, vinieron del gobierno, y cuando empecé yo a hablar de lo que era el Evangelio y todo eso, empezaron a darse cuenta que nosotros teníamos una preparación y una capacitación mucho más superior que la que de las otras personas. Y en la provincia de Neuquén hemos tenido una vinculación, y tenemos una vinculación muy feliz. También en algunas otras provincias tenemos buenas relaciones y cumplen con lo que han firmado en el convenio. Nunca fui yo a hacer una cosa en una provincia sin la autorización y sin la consulta con las autoridades constituidas. Entonces, a través de la escuela y a través de la educación, usted tuvo oportunidad de testificar y de predicar a las autoridades, pastor. Por supuesto. Siempre ellos me identificaron como pastor evangélico, y yo les daba a ellos el mensaje y les obsequiaba de la palabra de Dios. El testimonio siempre lo hemos dado en todas partes, de una manera franca, abierta y sincera, como corresponde a verdaderos creyentes. Vamos a una pausa. Estamos tocando historia y estamos en el tema de la educación con el pastor José Bongarrá. Continuamos entonces luego de esta pausa con el pastor Bongarrá, y tenemos todavía una lista de preguntas aquí que gustosamente el pastor ha accedido a respondernos en el trabajo de la educación en la misión evangélica. Pastor,
¿Por qué cree usted que creció con tanta rapidez la escuela evangélica? Hoy tiene 2.500 alumnos y tiene como hijos, podríamos decir, 5 escuelas rurales. Siendo que era la primera aquí en la capital, ¿a qué atribuye usted este crecimiento, esta expansión? Porque no comenzó con 2.500, ¿no? No, claro. Lo atribuyo primero que hay un déficit general de escuelas aún actualmente. Hacen falta muchas escuelas. Esa es una parte. En segundo lugar, cuando los alumnos de secundario salían de la escuela, terminaban, había habido en ellos una transformación, había una afectación de las enseñanzas que recibían. Y se fue haciendo un ambiente de que esta escuela es una escuela donde los padres y las madres pueden mandar a sus hijos e hijas con toda confianza, sabiendo que aquí nosotros les vamos a dar una verdadera educación. Entonces eso dio motivo para crecimiento. Es tan grande el crecimiento que cada año hemos tenido que empezar ahora a hacer, para primer año de secundario, por ejemplo, hemos tenido que hacer examen de ingreso, porque no era posible los miles de anotar miles de niños que venían a buscar. Así que yo creo que el buen nombre de que el Evangelio da y que la predicación del Evangelio muestra, eso fue la causa por el crecimiento de la escuela en Villarreal. La promoción de ESEA entonces la hacen los mismos alumnos, las familias. Las mismas familias hacen la promoción y se recomiendan unos a otros y tratan de buscar, y me traen tarjetas de presentación de distintas personas, y a veces de comisarios, a veces de diputados o de senadores, de distintas personas para que les demos un lugar en la escuela. Una pregunta que no tenemos aquí anotada. ¿Colma las expectativas entonces, pastor? Sí. Yo en ese sentido siento gratitud a Dios porque Él nos ha dado mucho más allá de lo que nosotros habíamos previsto. Y este es el obrar de Dios. El obrar de Dios. Mucho más abundantemente. Y seguimos conversando porque tenemos varios temas más. Pero quisiera preguntarle, pastor, con el crecimiento de la obra, ¿crecía también el entusiasmo en otras iglesias por la educación cristiana, por formar escuelas aquí en Buenos Aires? No. Fueron lentas las iglesias para comprender la importancia de la educación. Tan es así que recién ahora se ve que van despertándose y todavía yo diría que siguen lentas. Hay un mayor crecimiento ahora, hay un mayor despertamiento ahora, hay una mayor aprobación a la obra educacional. Han comprendido que es un gran éxito, es un gran acierto de Dios, por supuesto, de que se use la escuela como medio de evangelización. Pero esas resistencias que hubo eran producto de ignorancia, porque la obra educacional está vinculada, como la tenemos ahora, está vinculada con la reforma religiosa del siglo XVI, porque cuando Lutero comenzó a hacer esa reforma religiosa, ellos establecieron escuelas, y en Estados Unidos también ellos dijeron que haya una escuela en cada plantación, porque es necesario dar a los niños la palabra de Dios. Pero ahora hay un cierto despertamiento. Yo no diría que no estoy conforme. Creo que hay muchos que por resistencia nomás, o por no sé qué decir, ¿no? No se animan a lanzarse a la tarea. Es que cuesta mucho tiempo, mucho trabajo, es que hay que gastar la vida. ¿Y no es un poco también el miedo a lo nuevo, o el miedo, como usted decía, a que esto es una empresa grande, es una empresa seria y hay que tener perseverancia, porque usted lleva ya 60 años en el ministerio? Sí, esta escuela de Villarreal
este edificio, este emporio tan grande, es un mal ejemplo para muchos, porque piensan que para Explique. claro, piensan que para tener una escuela hay que hacer una cosa tan grande como esta, pero no hay por qué. Nosotros no empezamos con esto hecho todo de golpe. Fuimos paulatinamente creciendo. Así que se pueden empezar con jardín de infantes, con escuela primaria y después es posible hacer escuela secundaria. La provincia de Santa Fe, el doctor Abdala, se animó a hacer la escuela como en base a lo que vio aquí y ahora ya tiene escuela primaria y secundaria en la provincia de Santa Fe, en la misma ciudad de Santa Fe. Vamos a hacer una unión entre una de las primeras preguntas que le hice. La iglesia en Villarreal salió a predicar a la zona oeste y creó anexos. Pasaron los años, se hicieron iglesias. Aquí Villarreal, luego de ese siglo de oro de los anexos, se dedicó a la educación, llegó hasta el interior del país. Ahora, ¿se juntó en algún momento el ánimo de Villarreal de evangelizar a través de la educación con el ánimo de los que fueron anexos de aquí? Bueno, tenemos un ejemplo muy bueno, Ituzaingó. La iglesia de Ituzaingó, ella tiene una escuela y ahora han abierto una escuela en San Justo también como vinculación. Y también había ahora Morón, ha hecho un jardín de infantes y está preparado para hacer una escuela. De tal palo, tal astilla, entonces. De tal palo, tal astilla. Para la gloria de Dios. Así es. Y volvemos a la escuela, volvemos a ESEA. Se hizo el jardín, nos contaba usted, y se hizo la escuela primaria. ¿Y cómo surge lo del secundario, pastor? Era natural, porque como nosotros terminamos ese año con séptimo grado, lo que tenía que seguir ahora era el primer año del secundario. No teníamos lugar. Entonces nos prestaron en una iglesia en Flores, nos prestó 2 habitaciones y allí hicimos un primer año comercial y un primer año ciclo básico. Eso fue en el año 62. Durante ese tiempo construimos nosotros 4 aulas en Tinogasta 5270, de manera que en el año 63 ya vinieron a incorporarse al edificio nuestro esos 2 primeros grados de primeros años, y era primer año y segundo año. Y ahí cuando dice usted construimos, ya tenía, seguramente ya la empresa funcionaba, así que usted tomó gente para trabajar. Bueno, esa parte ahí tuvimos una empresa para construir. Ya estábamos, habíamos hecho la primera parte nosotros, pero ahí tuvimos una empresa para construir. Y se agregaban gente en la iglesia. ¿Los ancianos seguían siendo los mismos o se fueron incorporando? Se fueron incorporando algunos más también, sí. Y estamos conversando acerca del desarrollo de la obra y tenemos varias preguntas. Le hago una más en este bloque. ¿Cuál fue la razón por la que nunca se detuvo el trabajo? Porque seguramente debe haber habido problemas, debe haber habido luchas, debe haber habido... en otras conversaciones que hemos tenido, pastor, usted me ha manifestado que se cometen errores, me dijo una vez usted, en la vida, y se cometen errores en la obra. Pero ¿cómo es posible, un poco el secreto quizás, de que ante las fallas esto siguió avanzando? Es un hecho de la continuidad, es por la gracia y la fidelidad a Dios en su palabra y en su servicio. ¿Cómo podríamos dejar de predicar el Evangelio? ¿Y cómo podemos dejar a los alumnos, por ejemplo, si yo corto y digo, suspendamos la educación, ¿qué pasa con los alumnos que están en los primeros años? Ya es una cadena que no se debe interrumpir, tiene que continuar. Y entonces Dios va proveyendo los hombres y los medios y las maneras para poder continuar con la tarea. Es la continuidad que Dios da a una empresa que Él mismo ha iniciado. Y si uno tuviera que resumir lo que usted nos ha estado contando, bien podría decir entonces que el trabajo de la educación aquí en Villarreal no fue nunca un entusiasmo, fue
el propósito de cumplir con el mandato de Dios de ir a predicar. Así es. Hacemos un corte. Tenemos mucho para hablar todavía, pero vamos a un corte y seguimos tocando historia, la misión evangélica en Villarreal y su fundador, el pastor José Bongarrán. Continuamos en la tarea educativa que la misión evangélica ha ido desarrollando a través de los años, y el propósito era evangelizar. Y quisiera preguntarle, pastor, ¿vio muchas conversiones usted en tantos años de ministerio en la educación? Debo contestar de una manera muy genérica. Yo voy a decir, y espero no exagerar nada, porque todo es para la gloria de Dios, cientos y miles de niños y mayores han sido alcanzados para Cristo. Si pensamos que tenemos ahora 2.500 alumnos aquí en la escuela y que tenemos 400 en los centros comunitarios, toda esa palabra que se ha estado sembrando estos años diariamente en los corazones de los alumnos y de las familias, y que el Señor dice, mi palabra no vuelve a mí vacía, tiene que dar por resultado la conversión de miles de personas. Digamos cientos, si queremos no ser muy exagerados o lo que sea, pero si en este momento nuestra iglesia aquí, central, tiene más de 600 miembros, entonces nos damos cuenta que muchos de ellos fueron convertidos precisamente por la escuela, que sus hijos les llevaron el mensaje de la palabra de Dios. Hay una anécdota que es muy hermosa. Un niño del jardín de infantes, aquí en el jardín de infantes, cuando se les da el mate cocido o la leche, entonces antes de comer, la maestra les enseña que tienen que orar, tienen que dar gracias a Dios. El niño fue a su casa y un día iba a empezar a comer, y el papá dijo, bueno, vamos a comer, dijo papá. Y el hijo le contestó, papá, no se puede. ¿Por qué no se puede? No, dice, primero antes de comer hay que dar gracias a Dios. Y el padre se quedó detenido. Y yo no sé, yo nunca lo hice. ¿Vos lo sabés hacer? Sí. Y el chico, el alumno de jardín de infantes, dio gracias a Dios por los alimentos. Cuando terminó de orar, las lágrimas corrían por las mejillas de los padres. Vinieron a la iglesia y se convirtieron. Están en la iglesia, una de ellas, la señora del kiosco, ¿cómo se llama? La señora que está en el kiosco, Remy. Doña Remy, y su esposo se convirtieron, su esposo está con el Señor ahora, el hijo que dijo eso está ahora trabajando en Dianfunes. Y como esos muchas veces los padres nos han contado de esta experiencia, que porque los hijos oraron, ellos sintieron que había un impacto que tenían que recibir. Y yo puedo dar fe de la familia Fernández, que realmente con su vida han ayudado a otros también a que conozcan a Jesucristo. ¿Podemos decir, pastor, que la escuela hacía crecer a la iglesia y que la iglesia hacía crecer a la escuela? ¿Cómo se evaluaría esto? Solo Dios sabe cómo dar una respuesta a esta pregunta, porque hay una unidad tal entre el trabajo de la escuela y de la iglesia que uno no puede saber dónde comienza uno y dónde termina. Hay muchos que se han convertido por una reunión de padres, como tú me recordabas fuera del micrófono, que el hermano Abdala, Antonio Abdala, él se convirtió en una reunión de padres. ¿Por qué? De padres que habían sido invitados por sus hijos para venir a la escuela. Así que la escuela fue bendecida por la acción de la iglesia, y la iglesia fue bendecida por la acción de la escuela. Así que la iglesia y la escuela fueron creciendo. Así es. Pero la iglesia
trabajaba y colaboraba y se esforzaba en el trabajo de la educación aquí en Buenos Aires. Yo vengo del interior y vengo de un centro comunitario. Así que queremos comenzar y abrir aquí algo que es sumamente importante dentro de la obra evangélica en el país, los centros comunitarios rurales evangélicos. ¿Cómo surgió esa idea, pastor? Dios me hizo pensar en la necesidad, en los necesitados del interior. Yo dije una frase que fue la que me trabajó mucho. Porque el elemento que viene a nuestra escuela aquí en Buenos Aires, aunque ahora hay mucha crisis y todo, sin embargo es un elemento de cierta capacidad económica. Y yo dije, estoy cansado de dar postre a los empachados de Buenos Aires, quiero dar pan a los necesitados del interior. Y eso fue la motivación para hacer los centros comunitarios. Y cuando yo fui a Alemania para agradecerles por la ayuda que nos habían dado para este edificio de esta escuela, el director de la institución me dijo, estamos muy agradecidos porque nos han permitido ustedes compartir esa tarea de la escuela. Si usted tiene otros proyectos en su mente para hacer, compártalo con nosotros, que vamos a procurar ayudarle financieramente para que usted pueda hacerlo. Y le dije enseguida, no se gastó mucho tiempo la saliva, tengo un proyecto de 10 centros comunitarios rurales evangélicos en el interior del país para la gente necesitada. Dijo, bueno, no le prometo 10, pero 5, cuente usted que va a tener la ayuda para los 5 primeros centros comunitarios, que son los que están funcionando. ¿Y sigue pensando usted que son los 5 primeros nada más? Sí, pero quiero decir esto, me han preguntado si yo haría otro centro comunitario más, y yo dije, no, yo voy a ayudar, pero la juventud la que tiene que hacer los centros comunitarios. No creo que sea una obligación mía a esta edad ponerme a hacer centros comunitarios. Creo que la juventud, que ya ha visto el ejemplo y lo que ha significado para la obra, es la que tiene que animarse a hacer la tarea. Y volviendo hacia atrás, porque estamos tocando historia, pastor, la iglesia aquí en Villarreal apoyó la idea de hacer escuelas en el interior, porque una cosa es venir a trabajar aquí, dar vuelta mezcla para hacer el edificio, o mandar a la esposa a trabajar de cocinera, o venir a dar clase aquí en la capital. Pero ir afuera, pastor, ¿apoyaba a la gente? Sí, la gente apoyó. Como evidentemente no tenían que ellos hacer tarea, le era más fácil apoyar. Pero sin embargo, muchos hermanos de la iglesia compartieron trabajos. Por ejemplo, el hermano Cobasi, que ahora fue allá donde está la escuela, a Misiones no, Agua Escondida, él salía los viernes a la noche con el camión cargado de materiales y iba a los distintos centros, según se estaba construyendo, a llevar material. Y después el lunes a la mañana seguía trabajando, porque trabajaba en la escuela, en el kiosco que había aquí. Y otros también que fueron para ayudar. Así que había un apoyo general y sobre todo había lo que es muy importante, una permanente oración de parte de todos los hermanos para el trabajo que estábamos haciendo. Si uno tuviera que evaluar, ¿fue una inversión muy grande esto de los centros comunitarios? Una inversión no solo en dinero, ¿no?, sino en tiempo, en esfuerzo, en dedicación. Usted podría decir que fue un esfuerzo grande, ¿no es cierto? Sí, fue y es muy grande, pero confiamos en la provisión de Dios. Yo puedo decir una palabra en este sentido. He usado o he gastado o he ocupado mi vida en ese periodo, me parece más o menos 5 años de trabajo en los centros comunitarios. Creo que más o menos se hicieron en 5 años, quizás año más, año menos, no sé.
fueron realmente de peligros, cuando nos caímos con un avión en Neuquén, de dificultades, de montañas, de nieve, de tantas cosas muy distintas a las que uno vive aquí en la capital, pero estoy agradecido a Dios que me permitió hacer la tarea. Me siento agradecido, reconocido a Dios que se dignó darme este privilegio de hacer esta obra de los centros comunitarios. Vamos a una nueva pausa y luego continuamos tocando historia. Y estamos haciendo un recorrido por el quehacer de la misión evangélica, su historia, su trabajo, sus hombres. Y estamos con el pastor Bongarrá y estábamos hablando de los centros comunitarios rurales evangélicos. Quería preguntarle, pastor, ¿en cuánto tiempo más o menos se construía un centro comunitario? ¿Fueron iguales los tiempos, las circunstancias? No, en ninguna manera. El primer centro comunitario de Andacollo se construyó en 3 meses y los otros demandaron entre 9 meses y 1 año. Las distancias y la precariedad para conseguir el material fue difícil. Y el último centro comunitario, que es el que está en Andresito, la mayoría del material lo traje de Brasil. Conseguí un permiso del gobierno para traer los materiales y como el cambio nos convenía, trajimos materiales muy buenos desde Foz de Iguazú a Puerto Iguazú, en unos lanchones que había, y ahí había camiones de 12 toneladas que se subían y trajimos, porque Andresito está 70 kilómetros del camino de asfalto, 70 kilómetros de bosques. Así que los tiempos fueron muy distintos y las circunstancias fueron muy distintas. Por ejemplo, allá en Aluminé, la construcción se tuvo que hacer en un tiempo cuando había mucha nieve y trabajamos con la nieve y realmente era una tarea difícil, ¿no? Usted estuvo en cada construcción, ¿no? Todas las dirigí yo, todas. Los planos los hizo el arquitecto Murillo y también el arquitecto Mardagian hizo Aluminé. Pero todo el manejo, toda la provisión del personal y todo eso fue una tarea que yo tomé a mi cargo. Tiene bien ganado entonces el título de constructor. Soy constructor. Pregunto, pastor, ¿los gobiernos provinciales apoyaron la realización de los centros comunitarios? Hay en 4 provincias centros comunitarios. ¿Hubo apoyo? Yo diría que no hubo impedimento más que apoyo. No hubo impedimento. No había una simpatía por el hecho de ser evangélicos, y la mayoría de estos gobernantes son de origen católico, o a lo menos manifiestan eso, así que no había mucha simpatía, pero nos dejaron hacer, nos dejaron trabajar, así que no tuvimos grandes dificultades en eso. ¿Y de qué dependía la elección de los lugares para construir una escuela? ¿Por qué en un lugar sí, por qué no en otro lugar? Siempre para elegir el lugar yo consultaba con las autoridades. Donde no consulté con las autoridades fue en Breaposo, no, en la que está, donde está este muchacho en Mendoza, Agua Escondida. Esa no la consulté con las autoridades, un misionero me indicó ese lugar, pero las demás fueron consultadas con las autoridades. De alguna manera se buscaba la complacencia de la autoridad provincial. Donde ellos dijeran que había necesidad. Sí. Y una vez construida el centro comunitario, las iglesias que habían cerca, en algunas hay iglesias cerca, en otras no hay iglesias evangélicas, ¿había apoyo? ¿Era bien recibido este trabajo de los centros comunitarios?
Bueno, los mismos problemas que aquí en Buenos Aires, la falta de comprensión de una obra de este tipo, educativa, también estaba en muchas iglesias cercanas a los centros comunitarios. Pero paulatinamente fueron ganadas a la comprensión de la importancia de una obra así. Ahora, permítame, pastor, esta idea o este invento, por así llamarlo, de los centros comunitarios, es único en el país, ¿no es así? No, creo que hay otras instituciones religiosas que han hecho también centros, escuelas albergues. Hay que pensar allá por el norte que hay que hay algunas escuelas y hay algunos hogares de niños, de indígenas también. Así que no diría. Ahora, de la modalidad y con la amplitud con que hemos hecho nosotros la obra, posiblemente sean las únicas. Pero hay otras que son también de valor. Ahora, dentro del ambiente evangélico, sí. Sí. Tenemos hogar y escuela juntos. Sí, sí, sí. Perfecto. Seguimos preguntándole, ¿cómo se fueron formando los distintos grupos de personales? Porque evidentemente cada centro comunitario tiene entre 10 y 15 personas que trabajan para atender a estos 64 chicos que viven, y en algunas hay muchos más. ¿Cómo se conformaba el personal? Esa es una tarea que fue asumida por mi hijo, que es el coordinador de los centros comunitarios, José Benito Bongarrá, y que tiene él la responsabilidad dada por la Iglesia y por los ancianos para la administración de las escuelas albergues. Así que es un problema que él tendría en alguna oportunidad que contestar, pero ha sido maravilloso cómo se ha ido proveyendo el material, el personal, de tal manera que encontramos que estamos más o menos completos. A veces hay algunas faltas en algún lugar, en otro lugar, pero en general tenemos el personal adecuado para este asunto, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones que debe reunir una persona que quiera trabajar, por ejemplo, en un centro comunitario? ¿Qué condiciones debe reunir? Primeramente debe ser un cristiano evangélico que tenga el respaldo de la iglesia a la cual pertenece. Nosotros buscamos siempre que la iglesia a la cual envía a esta persona que nos dé una nota, una carta de apoyo, de reconocimiento de que está cumpliendo un ministerio y que goza de buen testimonio. Y por supuesto, si es maestro o maestra, tiene que tener el título habilitante. Pastor, ¿se está cumpliendo el propósito o los objetivos que se plantearon al crear centros comunitarios? ¿La Iglesia ve que ha cumplido el objetivo, el fundar escuelas en el interior del país? Sí, se está cumpliendo el objetivo. Que se podría esperar algo más, puede ser, pero creo que en los mismos centros comunitarios, en los mismos centros se van produciendo novedades y crecimientos y extensiones que van haciendo más amplia la tarea. Así que yo diría que han superado el objetivo nuestro el bien, lo han superado con innovaciones, con ensanchamientos, el establecimiento de iglesias vecinas. Es realmente, nosotros no pensábamos. Para mí, el pensamiento mío era que en cada centro comunitario estuviera la iglesia, pero parece que la idea es más bien que fuera del centro comunitario esté la iglesia. Y así veo que ustedes en Santiago del Estero han hecho una iglesia aparte, es decir, el edificio está aparte, y también en Andacollo lo mismo, y no recuerdo ahora, en Aluminé también, así que son modalidades que se han ido introduciendo, que han ido superando el objetivo que nosotros teníamos. ¿Podrían, pastor, fundarse otros centros comunitarios? ¿Podría otra iglesia tener un centro comunitario? Esa pregunta me han hecho muchas veces y quisiera hacérsela a usted. Pero me parece que sí, tienen toda la libertad para hacerlo. Más allá de la libertad, la pregunta es, una iglesia
Y siempre se cree que hay que tener una misión evangélica como en Villarreal para crear un centro comunitario. Una iglesia de cualquier provincia, ¿está capacitada, cree usted, para crear centros comunitarios? Puede crear centros comunitarios y puede tener el apoyo nuestro y las orientaciones nuestras para crearlo el centro comunitario sin que tenga dependencia nuestra. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles, a aconsejarles, a darles los elementos legales que sean necesarios para que puedan funcionar, porque hay una relación entre la escuela y el gobierno que tiene que respetarse. Estamos en 1990 y se comenzó la tarea educativa en Villarreal en el año 1960, ¿puede ser? Así me había mencionado usted. La escuela. La escuela aquí, sí, en 1960. Han pasado 30 años, 30 largos años. ¿Cuál es la reflexión, pastor, que le cabe a usted en estos 30 años de ministerio en la educación evangélica? Yo estoy lleno de gratitud a Dios y siento que Dios se ha dignado concederme el privilegio de servirle. No tengo orgullo, no siento que es un mérito mío, siento que Dios se ha dignado utilizarme. Ese es el espíritu que digo, no lo declamo y no estoy haciendo una declamación, sino estoy diciendo una realidad que tengo en mi vida y la tengo muy fuerte. No es por mí, es a pesar mío que Dios ha hecho la obra. Si tuviera que empezar de nuevo la vida, pastor, ¿se dedicaría a lo mismo? Exactamente lo mismo. Lo primero que haría sería estudiar para ser maestro de escuela. ¿Usted no es maestro, pastor? No, yo a los 13 años, cuando yo estaba en 7º grado, murió mi padre y me fui a trabajar. Y desde los 13 años que estoy trabajando. Y todo lo que sé, lo sé sobre la base de la palabra de Dios. Mis conocimientos. He hablado delante de personas de mucho conocimiento intelectual. Y ellos se han asombrado cuando yo les he dicho que yo no tenía una preparación académica. Pero mi fundamento está en la palabra de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el amor reverente a Dios. Muchas gracias, pastor. Usted comenzó hace casi más de 1 hora y media de grabación, abriendo el libro sagrado y diciéndonos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y luego de más de 50 preguntas, usted cierra este ciclo diciéndonos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muchas gracias, le agradecemos sinceramente. Esto lo vamos a pasar en varios programas y más allá de las palabras, está su vida que respalda su testimonio. Y yo, como resultado del trabajo de la educación en Villarreal, Dios llegó a mí a través de la obra de los centros comunitarios, así que le agradezco sinceramente. Quiero aprovechar este momento final para saludar a todos los oyentes y a medida que han ido escuchando, reciban ustedes mi deseo de bendición, de que Dios les bendiga y también a todos los que están trabajando en los centros comunitarios, sepan que cuentan con la oración diaria del pueblo de Dios aquí en Buenos Aires. Y hasta aquí llegamos, tocando historia, y en este ciclo, la historia de la misión evangélica en Villarreal con su fundador, el pastor José Bongarra. Muchas gracias y seguimos aquí en nuestra programación.